Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz López. El día de hoy vamos a hablar de los principios básicos de los instrumentos de presión diferencial. Los elementos de presión diferencial se basan en la diferencia de presiones provocada por un estrechamiento en la tubería por donde circula el fluido. El fluido puede ser líquido, gas o vapor. La presión diferencial provocada por el estrechamiento es captada por dos tomas de presión, situadas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del mismo, o bien a una corta distancia. Su valor es mayor que la pérdida de carga real que debe compensar el sistema de bombeo de fluido. La fórmula de caudal obtenida con los elementos de presión diferencial se basa en la aplicación del teorema de Bernoulli, como se muestra en la figura siguiente. En el caso de la altura cinética más altura de presión más altura potencial igual a una constante a una tubería horizontal. ¿Qué es un flujo? El flujo es una medida del movimiento de un fluido desde un punto a otro en un tiempo determinado. El flujo es la razón de transferencia de un volumen, ya sea líquido, gas o un sólido, por una unidad de tiempo. En ocasiones interesa medir el caudal masa, sea inferencialmente por compensación de la presión, la temperatura o la densidad, o bien aprovechando características medibles de la masa. En este caso, algunos ejemplos de medidores de caudal son los medidores de presión diferencial, medidores de velocidad, medidores másicos o medidores volumétricos. En el caso de los medidores de presión diferencial se encuentra la placa orificio. La placa orificio es una contracción gradual de la corriente de flujo, seguida de una sección cilíndrica recta y corta. Debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida muy pequeña. También existe el tubo Venturi. El tubo Venturi puede tener muchas aplicaciones, entre las cuales pueden mencionar en la industria automotriz, en el carburador del carro. El uso de este se puede observar lo que es la alimentación de combustible. Otros ejemplos, en el caso de medidores de velocidad, el medidor de turbina, medidor electromagnético. En el caso de medidores másicos, el másico térmico o de Coriolis, y medidores volumétricos, el medidor de desplazamiento positivo. Aquí se encuentran algunos de los fluxómetros comerciales. El caso de WC manija, el pedal, botón, migitorio o manija, migitorio botón y pedal. Podemos comparar los distintos sensores de flujo. En el caso del tipo de los líquidos, puedan ser sucios o limpios, viscosos. Los principios de medida de los medidores de caudal. El flujo, como lo veíamos, es la razón de transferencia de un volumen por unidad de tiempo. El flujo se representa con la letra Q. Bien. Las unidades de flujo pueden ser galones por minuto, litros por minuto, pulgadas cúbicas por segundo o pies cúbicos por hora, dependiendo la unidad del volumen o la unidad de tiempo. Los elementos de medidores de caudal masa. En ocasiones interesa medir el caudal masa, sea inferencialmente por compensación de la presión, la temperatura o la densidad, o bien aprovechando las características medibles de la masa con sistemas básicos de medida directa, los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. A continuación, algunos ejemplos. En el caso de los instrumentos térmicos, los cuales miden el caudal masa directamente y se basan en la elevación de temperatura
del fluido en su paso por un cuerpo caliente. El primer instrumento de esta clase fue proyectado por Thomas en 1911 para medir el caudal masa de gas en una tobera. Por este motivo, estos aparatos reciben también el nombre de medidores de caudal Thomas. Otro caso es el medidor de Coriolis. El medidor de Coriolis se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés que observó que un objeto de masa m que se desplaza con una velocidad lineal v a través de una superficie giratoria que gira con velocidad angular constante experimenta una velocidad tangencial, tanto mayor cuanto mayor es su alejamiento del centro. Si el móvil se desplaza del centro hacia la periferia, experimentará un aumento gradual de su velocidad tangencial, lo cual indica que se le está aplicando una aceleración y por tanto una fuerza sobre su masa. Los medidores de caudal masa operando con medidores volumétricos con compensación de densidad se basan en transmitir la densidad al medidor volumétrico y aplicar una simple operación de multiplicar para tener el caudal masa. Aquí se muestra la fórmula.